Quisiera terminar con algunos pensamientos, nuestra participación, diciendo en primera instancia que la naturaleza del reino de Dios tiene un origen, y el origen del reino de Dios es el querer del Padre. El origen del reino de Dios no es una necesidad, sino un querer. Por eso cuando Jesús nos enseñaba el Padre Nuestro, nos enseñaba a buscar el reino de Dios, el reino de nuestro Padre, el querer de nuestro Padre. Dios produce el querer como el hacer en su buena voluntad. Aunque Jesús vino a resolver un problema eterno y vino a resolver situaciones de personas, Jesús nunca tuvo en su agenda necesidades, sino la voluntad del Padre. No hago lo que quiero, sino lo que el Padre quiere. No hablo lo que quiero, sino lo que el Padre habla. Porque Jesús vino aquí a mostrarnos a nosotros y a restaurar en nuestra generación y en generaciones pasadas que el reino de Dios se trata del querer del Padre. No se trata de buenas intenciones o buenos deseos, sino de lo que Dios quiere. Y de todo lo que Dios quiere contaremos con su poder, porque su poder está en todo lo que Dios quiere. Veremos su poder en todo lo que Dios quiere que hagamos. Si entramos en algo, si nos movemos en algún lugar, si vamos a entrar a hacer alguna determinada obra, si Dios quiere, contamos con el respaldo de su poder. Porque donde está su querer, está su poder. Por favor, grite conmigo: donde está su querer, está su poder. Y esto un leproso lo entendió. Y le dijo: Señor, límpiame, si tú quieres, límpiame. Y Jesús le dijo: quiero, sé limpio. Y como estaba el querer, también estuvo el poder. Donde está el querer, está su poder. Si yo garantizo permanecer en obediencia, sé que tengo el poder de Dios a disposición. El poder de Dios no está para lo que yo quiero. No existe un hombre que pueda manejar a Dios. Dios no hace nada fuera de lo que Él quiere. Si Él quiere algo, Él lo hará. Jonás predicó a Nínive, pero Jonás no quería predicarle, pero Dios quería predicarle. Y aunque Jonás predicó a desgano, Dios cumplió su propósito y traer salvación y arrepentimiento a 120,000 personas. Ahora, nunca haremos que Dios haga algo que no quiere hacer. No existe una oración ni un ayuno que pueda torcer la mano de Dios. Orar en el Espíritu significa alinearnos con la voluntad de Dios. Y si oramos en el Espíritu la voluntad de Dios, sabemos que lo que pedimos recibimos. Recibimos y oramos conforme a la voluntad de Dios. Orar conforme a la voluntad de Dios es una oración altamente trascendental y victoriosa. Mucha gente quiere comprometer la dignidad de Dios sin preguntarle a Dios qué quiere hacer en esa situación. Mucha gente pone nombre a Dios en situaciones que ellos quieren que Dios haga algo. Y en lugar de buscar su voluntad, comprometen su dignidad. Y cuando Dios no hace lo que ellos quieren, entonces el nombre de Dios pasa a ser blasfemado por las personas. Si hay algo que la gente de reino ama, es la voluntad de Dios. Y si hay algo que la gente de reino entiende, es que Dios se mueve por su querer y por su voluntad, aunque no siempre entendamos su querer. Pero con el tiempo veremos los frutos de su voluntad y lo entenderemos y daremos gloria a Dios por su gran sabiduría. Dios no necesita nada. Puede gritar conmigo: Dios no necesita nada. Pero todo lo que hace es porque quiere hacerlo. Dios no necesitaba amarnos, quiso amarnos. Dios era Dios antes de ti y antes de mí. Y Dios seguirá siendo Dios después de ti y después de mí. Pero Dios decidió amarnos, Dios decidió revelarse, Dios decidió darse a conocer. No fue que Él me necesitaba: oh hermano, tengo que entrar al ministerio porque Dios me necesita para la obra. No, Dios no me necesita. Dios puede hacerlo sin mí, solo que quiere hacerlo conmigo. Decirle al orgullo, si es que le quedó después de estas ministraciones que hemos oído estos días, que ha sido extraordinario, decirle que está al lado tuyo: Dios no te necesita, Dios te quiere.
Dios puede hacerlo sin nosotros, pero quiere hacerlo con nosotros para la gloria de su nombre. Acompáñenme a leer rápidamente, por favor, Juan capítulo 6, verso 38. Juan capítulo 6, verso 38. Vamos a leer hasta el verso 40. Si quieres buscarlo conmigo, por favor. Juan 6, 38 hasta el verso 40. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad. ¡Wow! ¿Se anima a leerlo en voz alta con nosotros? Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Por qué aceptamos el llamado? No para hacer nuestra voluntad, sino porque hemos aceptado hacer la voluntad de aquel que nos envió. Y todo el tiempo estamos atentos a su voluntad para hacer lo que Él quiere y de la forma en que Él quiere. Y dice el verso 39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Vuelve a repetir el verso 40, vuelve a repetir. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Parece que Jesús estuviera hablando de otra persona, porque no está mencionándose a sí mismo, está diciendo, y todo aquel que ve al Hijo, y todo aquel que ve al Hijo y cree en Él. Esta mañana la profeta Alicia dijo una realidad profunda y poderosa del Señor que nos edificó a todos. Hay una diferencia entre el Jesús histórico y el Cristo eterno, el Hijo del Dios viviente. La gente tocó a Jesús, pero muy pocos tocaron al Cristo eterno. Porque para conocer a Cristo necesitamos revelación del Padre. Yo sé quién eres tú, dijo Pedro. Tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces inmediatamente Jesús le dijo, no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en lo secreto. Porque Jesús era el vaso de barro, pero Cristo es el Hijo del Dios viviente. Y lo que decía Jesús, que la voluntad del Padre era que Cristo sea visto. ¿Y sabe cuándo Cristo fue visto? Cuando Jesús fue a la cruz. Cuando Cristo fue visto por un soldado romano, por un centurión. Después de que Jesús muere, se abre y se puede ver la realidad del Hijo de Dios. Y entonces la Escritura dice así, verdaderamente, dice el centurión romano, verdaderamente este era el Hijo de Dios. ¡Wow! Él vio lo que Nazaret no vio, porque Nazaret lo vio como el hijo del carpintero, lo vio como el hijo de José y de María. Pero un centurión romano vio verdaderamente quién estaba dentro de Jesús, Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahora nosotros, por revelación, estamos conociendo a Jesús, pero también estamos conociendo a Cristo, el Hijo del Dios viviente. El deseo del Dios Todopoderoso es que nosotros seamos el cuerpo de Cristo, del que no se conoce por historia, al que se conoce por revelación. Pablo dice, si a alguien conocí en la carne, ya no lo conozco más. Si a alguien lo conocí, porque ser parte del cuerpo de Cristo es una revelación. Vienen los días donde nos encontraremos y nos leeremos en el Espíritu, donde vamos a dejar de leernos como José, como María, como tu esposa, como tu esposo, como tu padre, como tu hijo, y vamos a comenzar a leernos en el Espíritu. Tú no sabes a quién tienes al lado tuyo. Tienes a alguien poderoso allí, porque en él habita el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si puedes mirar al que tiene al lado tuyo y decirle, estoy viéndote por revelación. Estoy aprendiendo a conocerte por el Espíritu. Ya no te conozco en la carne, ahora te conozco en el Espíritu. ¿Sabe cuándo se cumple primera de Pedro capítulo 5 verso 6? Y someteos los unos a los otros en el temor a Dios. ¿Sabe cuándo se cumple esa palabra? Cuando ya no nos vemos en la carne, cuando ahora nos vemos en el Espíritu.
y podemos descubrir la gloria de Cristo en la vida de mi hermano. Y entonces me será fácil poder honrarlo, poder respetarlo, poder cuidarlo y poder colaborar con él para que la obra de Dios se siga extendiendo por todas partes. 3 cosas para resaltar del pasaje que hemos leído recién de Juan 6. Jesús dice: no vine para hacer mi voluntad. ¿Y por qué pensamos nosotros que nosotros sí podemos hacerla? Si aprendemos de Jesús, aprendemos que no vivimos para nuestra voluntad. Gente de reino, gente que vive permanentemente alineada a su voluntad, que permanece con su mente y con su corazón atenta a las direcciones del Espíritu Santo. Muchos encuentros sobrenaturales se van a dar, muchas cosas increíbles van a pasarte en la vida por estar atento a la voluntad de Dios. Recuerda que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Permanece atento a su voluntad, permanezcamos atentos a su voluntad. Jesús no hizo otra cosa en su vida que permanecer atento a su voluntad. Y sabe, permanecer atento a su voluntad muchas veces implica no cumplir las expectativas de la gente que nos rodea. Jesús, tu amigo Lázaro está gravemente enfermo, ven y ora por él. Y Jesús no fue, y Lázaro se murió. La agenda de Jesús nunca estuvo manejada por necesidad, sino por la voluntad de Dios. Quisiera pedirte que levantes tus manos por un momento. Marta se ofendió con Jesús, María no. Porque las personas que no prestan atención a la palabra de Dios cuando Dios habla, siempre se ofenden cuando la gente no hace lo que ellos esperan. Maestro, si hubieras estado aquí, nuestro hermano no hubiera muerto. Marta, si me hubieras escuchado cuando yo te hablé, sabrías que si crees verás la gloria de Dios. Pero como Marta no escuchaba, faltó al culto cuando Jesús enseñó de que si crees verás la gloria de Dios, sea que esté enfermo, que esté muerto. Para Dios es exactamente lo mismo, porque para Dios sanar o resucitar es exactamente lo mismo. Si algo está en su voluntad, no hay nada que lo pueda parar. Quiero hacer 6 preguntas. 6 preguntas rápidos. ¿Cómo sabemos que se nos reveló el reino de Dios? ¿Cómo sabemos que se nos reveló el reino de Dios? Porque amamos su voluntad y estamos dispuestos a darlo todo para cumplirlo. Como nos ministró hoy el pastor Guillermo, por favor, lo que fue esa ministración. No solamente estamos dispuestos a vivir por su propósito, estamos dispuestos a morir por su propósito. ¿Cómo sé que se me reveló el reino? Porque estoy dispuesto a entregarlo absolutamente todo con tal que su voluntad se cumpla. Segunda pregunta: ¿cómo sabemos que ni el Evangelio ni el reino se ha revelado a nuestra vida? ¿Cómo sabemos que ni el Evangelio ni el reino se ha revelado a nuestra vida? Porque todo lo que tiene que ver con el reino de Dios es una carga, un peso, y no queremos. A quien no se le reveló el reino, obedecer a Dios le cuesta. Todo es pesado, todo es difícil. No, Dios me mandó aquí, pero me cuesta mucho, es todo muy difícil. No es que es difícil, es que no se te reveló el reino. Porque cuando tú estás en la voluntad de Dios, tú y Dios son mayoría. Tú y Dios son mayoría, tú y Dios son mayoría, tú y Dios son mayoría, tú y Dios son mayoría. Cuando se te revela el reino, nada te cuesta. No quiere decir que no sea fácil, no será fácil, pero no te cuesta. Hay voluntad, hay actitud, hay ánimo, hay un deseo comprometido con la obra del Señor, porque se nos reveló el reino de Dios. La gente más disponible es la que se le reveló el reino. Gracias por su amén tan entusiasmado. La gente más disponible es la que se le reveló el reino. Tercera pregunta: ¿cómo sabemos que estamos en una reunión del reino de Dios? Porque no nos reúne una necesidad personal, sino la voluntad de Dios. ¿Cómo sabemos que estamos en una reunión del reino de Dios?
Porque no nos reúne una necesidad personal, sino la voluntad de Dios. Si mi necesidad no fuera suplida, no hay problema, porque estoy aquí por voluntad de Dios. Si tu necesidad no fuera suplida, no hay problema, porque estamos aquí por voluntad de Dios. ¿Cuánta gente se ofende y se va de las iglesias y de las congregaciones? ¿Y cuántos pastores hasta dejan el ministerio porque sienten que Dios no suplió su necesidad? No se trata de mi necesidad, se trata de su voluntad. He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. He aprendido a tener abundancia y a tener escasez. No nos reúne una necesidad, nos reúne su voluntad. A veces vendremos en el mejor momento de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestra salud, de nuestra economía. A veces vendremos con problemas graves. Pero lo que nos reúne es la voluntad de Dios y que Dios haga lo que quiera cuando nos reunimos. ¿Cuántas veces enfermos oramos por alguien y los demás se sanan? Nos movemos por una vida conducida por la voluntad de Dios, dirigida por la voluntad de Dios. La cuarta pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios? Lo acabamos de leer recién en Juan capítulo 6. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Expresar a su Hijo, que su Hijo sea visto, que todo sea lleno de su Hijo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Expresar a su Hijo, una expresión. ¿Sabe cuál es la diferencia entre exhibición y expresión? Que la exhibición es algo que hacemos de afuera, pero la expresión es algo que fluye de adentro. Hay 7 hijos de tal Seba que quisieron echar fuera un demonio por el nombre de Jesús que predica Pablo. Ellos querían exhibir que tenían poder, pero por dentro estaban vacíos. La iglesia no es exhibicionista, la iglesia es la expresión de Cristo, es la que expresa su realidad. Dijeron los apóstoles, no tengo plata ni oro, sino que lo que tengo te doy. Ellos expresaron, sacaron lo que tenían dentro. Sacaron lo que tenían dentro. Los exhibicionistas están cargados, como dijo la profeta Alicia esta mañana, están cargados de dones, pero están viviendo en carnalidad. Son como los corintios de la primera carta, llenos de dones, pero están vacíos por dentro. Pero la iglesia del Señor Jesucristo entiende que no se trata de exhibición, se trata de manifestación, se trata de expresión, de sacar de adentro hacia afuera. Lo que tengo te doy, lo que tengo te doy. Y un paralítico o una generación se pondrá de pie por causa de los santos que expresan a Cristo en su vida. ¿Cómo sabemos que el propósito eterno de Dios se nos ha comenzado a revelar? Quinta pregunta, ¿cómo sabemos que el propósito de Dios se nos ha comenzado a revelar? Porque ninguna situación, ni conflicto, ni aflicción, ni circunstancia difícil nos detiene. Estábamos armando en Brasil, con nuestro equipo de Brasil, de apóstoles y pastores, el proyecto para África, para cubrir las 58 naciones de África en un trabajo de adoración, intercesión, evangelismo y discipulado de sistemas, desde Egipto hasta Sudáfrica. Y me llama mi esposa por teléfono y me dice: Gustavo, los estudios de Jonathan, que es nuestro hijo mayor, salieron mal y el médico dijo que es cáncer. Usted sabe que esa palabra está ungida en el infierno, literalmente, la expresión misma de esa palabra. Y cuando me declaró esa palabra, le digo a mi esposa: amor, quédate tranquila, yo ni bien vuelvo, ni bien encuentro el primer vuelo, me lo tomo y me voy a Buenos Aires a estar con vos y con Jonathan. Y Karina me dijo así: ni se te ocurra, Gustavo, ni se te ocurra. Terminá lo que Dios te mandó a hacer allá y después volvé. Porque hoy más que nunca necesitamos que vos estés en la voluntad de Dios
para que Dios también esté en nuestra casa. Ese día me sentí el discípulo más nuevito del apóstol llamada Karina. Ese día me mostró que yo era un carnal y que ella era una mujer espiritual. Ese día me mató el orgullo porque yo pensé que lo que ella necesitaba era su marido. Ella no necesitaba a su marido, ella necesitaba a Cristo. Y si su marido estaba en la voluntad de Cristo, entonces Cristo también estaría con ella. Se levanta una generación que nada lo detiene. Que pase lo que pase, permanece en la voluntad de Dios. Que seguirá en la voluntad de Dios. Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Los que aman, los que permanecen en la voluntad de Dios. La vida no es fácil, el llamado no es fácil, el ministerio no es fácil. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero no fácil. Pero aquellos quienes se les reveló su reino y su voluntad, nada los detiene para la gloria de su nombre. Y la última pregunta: ¿qué gobernó a Jesús 33 años y medio? Porque es lo que me tiene que gobernar a mí, porque yo sigo sus pisadas. Lo que gobernó a Jesús 33 años y medio es la voluntad de su Padre. Amén y amén. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Esto es la voluntad de su Padre. Quiero cerrar mi participación ahora para luego poder orar con ustedes. Continuando el mensaje de esta mañana, quiero decirles que predicar el Evangelio requiere de mucha preparación. Gritar 2 o 3 versículos bíblicos es maravilloso, pero para formar una generación madura se requiere de mucha preparación. Toca a alguien que tenga cerca tuyo y dile: prepárate para presentarte a Dios aprobado, como obrero que usa bien palabras de verdad. Prepárate. Pastores, no seamos indiligentes, seamos diligentes, responsables. No podemos presentar comida recalentada, ni comida envenenada, ni comida contaminada. La palabra que ministramos debe ser pura, debe ser limpia, debe ser santa, debe ser apropiada, debe ser adecuada. Así como sale de la boca de Dios, debe pasar por nosotros. Recuerde que cuando predicamos, alimentamos. Hay congregaciones que están muriendo de inanición, que están muriendo de desnutrición. Porque también los mensajes que están recibiendo no son mensajes que los alimentan, son mensajes que engordan pero no nutren. No solo hay una obesidad natural, también hay una obesidad espiritual. Gente gorda de información pero no nutrida espiritualmente. Pero bendito sea Dios por encuentros que alimentan nuestro ser. Pastores, líderes, preparémonos cada vez más en la palabra. Anotemos, escribamos, miremos, estudiemos, investiguemos, consultemos a Dios. Entendamos esta estación de preparación, porque el Evangelio requiere de preparación. El Evangelio es un asunto eterno. ¿Cuántos dicen amén? ¿Puedo preguntarle una cosa? ¿Cuánto tiempo le lleva al médico prepararse para llegar a tener legitimidad para ejercer la profesión? ¿Cuántos años le lleva a un médico? Y hermanos, el médico toca un cuerpo que el gusano se lo comerá mañana. Pero usted y yo tocamos un espíritu y un alma que es eterna. Y si un médico se prepara, y un médico se prepara porque está tocando el cuerpo de una persona, nosotros estamos tocando el cuerpo de Cristo. ¿Cuánto más deberíamos prepararnos? Ser más excelentes en nuestra preparación. Escuchar cada prédica varias veces. Quiero escuchar, volver a leer, releer, volver a escuchar, volver a escuchar, volver a escuchar. No quiero perderme, quiero volver a escuchar otra vez. Porque quiero prepararme, quiero ser responsable. Tener un buen deseo es maravilloso, pero el deseo no alcanza si la comida que servimos está contaminada. ¿Se acuerda de aquel jovencito
que quiso colaborar con la olla del profeta. Dice que era un joven inexperto. Y en lugar de buscar calabaza, trajo calabaza silvestre. Y la Biblia registra de él que era un joven inexperto, sin experiencia, sin madurez. El muchachito tenía voluntad. Dijo: necesitamos una calabaza para que puedan comer los hijos de los profetas. Pero cuando él fue y trajo, lo que trajo fue muerte. La inexperiencia, la falta de preparación, la falta de conocimiento entre discernir lo que es una calabaza y una calabaza silvestre podía haber provocado muerte. Bendito sea Dios por aquel profeta que estuvo ahí y dijo: hay muerte en esta olla. Y no lo comieron, porque no se puede comer la comida de los inexpertos. Preparémonos. Preparémonos para esto que se está soltando, para esto que viene, preparémonos. Recuerdo, teníamos nuestra primer congregación, habíamos llegado a los 4 años a más de 500 personas en nuestra ciudad, en nuestra congregación. Y yo iba a estudiar lunes y jueves, todas las noches al seminario. Y viajábamos 1 hora y media en colectivo para poder ir a estudiar a Olivos. Y recuerdo que mi copastor me dijo en aquel momento: pastor, con 500 personas y 9 congregaciones abiertas, no necesitamos hacer este esfuerzo de volver a la 1:30 de la noche para descansar, porque mañana usted arranca temprano. ¿Por qué sigue estudiando? Y entonces le respondí: querido hermano, lo que sé me trajo hasta aquí, pero lo que estoy aprendiendo me abrirá mañana un radio de influencia mayor para servir al cuerpo de Cristo, porque si llego a ser confiable para Dios, Dios me permitirá tocar su cuerpo. Vamos, prepárate, prepárate. Dios te permitirá tocar familias, ciudades, naciones, continentes. Prepárate, prepárate, porque si eres confiable, Dios amplificará tu voz. Lo que digas en secreto, millones lo escucharán, porque eres confiable para Dios. No quiero ser un gran predicador en la opinión de los hombres. Quiero ser fiel al mensaje de Dios para la gente, porque entonces Dios tomará tu boca. Y como fue profetizado esta mañana por el apóstol, Dios tomará tu boca y hará que tu boca sea una boca que limpie todo lo que esté a su paso. El Evangelio es un asunto muy serio, porque el Evangelio es la revelación del Hijo eterno de Dios. La mente simple de los creyentes, cuando usted le pregunta qué es el Evangelio, lo primero que te dice son las buenas nuevas de salvación. Hermano, algún día tenemos que migrar de esa revelación. Esa revelación es de jardín de infante. Romanos capítulo 1, verso 1 al 4, dice que el Evangelio es la persona de Cristo en la carne y en el espíritu. El Evangelio es una persona que se presenta por mensaje, pero es una persona. Es la experiencia no con un mensaje, es la experiencia con una persona. Cuando se presenta bien el Evangelio, la gente no recibe un mensaje, recibe una persona. Muchos creyentes confunden predicar el Evangelio con presentar el Evangelio. Presentar el Evangelio es instantáneo, pero predicarlo nos va a llevar toda la vida. Que yo le haya presentado el Evangelio a alguien, eso es inicial. Pero predicar el Evangelio es más amplio y es más complejo. 3 expresiones que Pablo habla de predicar el Evangelio. Número 1, y sin medida. Predicamos el Evangelio cuando presentamos a los perdidos a Cristo y a este crucificado. Cuando presentamos a Cristo y a este crucificado. Primera de Corintios 1, 22 al 24. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Qué es el poder de Dios, mis hermanos? Cristo.
¿Qué es sabiduría de Dios, mis hermanas? Cristo. Cristo es el poder de Dios. Para los judíos, el poder de Dios eran señales. Y los judíos marcaban poder de Dios o hombre de Dios por las señales. De hecho, Nicodemo tiene una conversación con Jesús. Y Nicodemo, como principal de la sinagoga, le dice: Maestro, sabemos que has venido de Dios por las señales que tú haces. Y Jesús le hace 3 preguntas y Nicodemo queda papando mosca. Y Jesús le dice: Nicodemo, si te hablo las cosas terrenales y no las entendés, ¿cómo te puedo hablar las celestiales? Nicodemo tenía un problema de concepción que era la misma concepción de los judíos. Jesús dijo: los judíos piden señales y señales no les será dada excepto la de Jonás. Porque viene el tiempo que más que señales veríamos al Cristo, el Hijo del Dios viviente, cara a cara, y seríamos nosotros convertidos en señales de Dios. Levante su mano. Usted es una señal de Dios. Usted es una carta leída. Usted es una carta abierta. Usted es una señal que cuando el mundo te ve, ve a Cristo. Cristo es el poder de Dios. Cristo es la sabiduría de Dios. Los griegos buscaban sabiduría, no buscaban a Cristo. Pero Él les mostró que el que se encuentra con Cristo se encuentra con el supremo poder de Dios y la suprema sabiduría de Dios para la gloria de su nombre. ¿Cuántos pueden decir amén? Efesios capítulo 3, verso 8 al 11. Efesios capítulo 3, verso 8 al 11. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Ve? Anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Aquí vemos la segunda manera de predicar el evangelio. La segunda manera de predicar el evangelio es anunciar las riquezas inescrutables de Cristo. Y eso no se hace en una noche, en una tarde. Eso se lleva tiempo, lleva meses, lleva años. Anunciar las riquezas inescrutables de Cristo. En otras palabras más simples, es lo que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 2, verso 12. En 1 Corintios capítulo 2, verso 12, dice que el Espíritu Santo nos fue dado para que sepamos lo que nos ha sido concedido por Dios. Quiero pedirte que levantes tu mano y mire este pasaje bíblico. Si quieren dejarlo en la pantalla, se los agradezco, querido equipo, gracias. Mírelo por favor lo que dice. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. No. A nosotros no nos ministra la influencia del terror, del temor del espíritu del mundo. A nosotros nos ministra el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Grítelo, ¿para qué? Para que sepamos lo que Dios nos va a conceder, lo que Dios te va a dar. El Espíritu Santo está para enseñarnos lo que Dios ya nos entregó, porque en la cruz nos ha dado todas las cosas juntamente con Cristo. Señores, hay una iglesia que espera recibir, pero hay otra iglesia que espera entender para disfrutar lo que ya le fue dado. Hay una iglesia que vive esperando que Dios le dé. Esos son los huérfanos. Los huérfanos mendigan que Dios les dé, pero los hijos no.
Los hijos saben que Dios no les dará. Los hijos saben que Dios ya le ha dado todas las cosas en Cristo Jesús. Y congregamos para aprender lo que ya nos dio. ¿Qué significa predicar las inescrutables riquezas de Cristo? Es saber todas las cosas que tiene Cristo y que también juntamente con Cristo ahora nosotros lo tenemos. Lo peor que nos puede pasar es vivir toda la vida sin saber lo que le fue dado a Cristo y a mí como coheredero en Cristo Jesús. El Espíritu Santo está abriendo nuestros ojos para ver todas las cosas que el Padre, muchas gracias equipo, que el Padre le ha dado. Y ahora, nosotros estamos reunidos aquí porque somos coherederos con Cristo. ¿Cuántos están en Cristo aquí? Todo lo que es de Cristo ahora es tuyo también. Si no lo conoces, no lo puedes disfrutar. Si no lo conoces, no lo puedes disfrutar. Si no lo conoces, no lo puedes disfrutar. Pero estamos reunidos aquí para renovar nuestro entendimiento, para saber lo que ya tenemos. ¿No sería terrible pasar necesidades? ¿No sería terrible pasar una crisis sabiendo que no tenemos a quién recurrir? Déjeme preguntarle algo ahora. ¿No sería terrible pasar necesidades porque ignoramos que el banco ya tiene $1 millón a nuestro favor? Esa es la desgracia de la ignorancia. La desgracia de la ignorancia es no saber lo que ya tenemos. ¿Quieres ponerte sobre tus pies, por favor? Lo tenemos todo en Cristo. Quisiera volver a poner 1 Corintios 2:12. 1 Corintios 2:12. Léalo en voz alta conmigo, por favor. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Para que sepamos. Esto no lo puedo ignorar, esto lo tengo que saber. Esto lo tengo que saber. Mueva sus manos delante del Señor. Esto lo tengo que saber. No puedo ignorar lo que me fue dado por el Espíritu. No puedo ignorar lo que me fue dado en Cristo. No puedo vivir como mendigo cuando lo tengo todo en Cristo Jesús. El mayor problema no es no tener, el mayor problema es ignorar lo que ya tenemos. Por favor, abraza a alguien que tenga cerca tuyo. Dile, no puedes ignorar lo que ya te fue dado en Cristo. No podemos seguir ignorando lo que tenemos. Lo tenemos todo en Cristo. Alguien aquí tiene que gritarlo. Alguien aquí tiene que celebrarlo. Lo tenemos todo en Cristo. El que no ha rehusado ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Lo tenemos todo. Vamos, celebre. Porque para que hoy lo tengamos todo, a Dios le costó su Hijo. A Cristo le costó su vida. Espíritu Santo, enséñanos todas las cosas que en Cristo nos han sido dadas. Puedes levantar tu oración en voz alta. Espíritu Santo, enséñanos. Tú eres el maestro por excelencia. Jesús dijo que Él vendría para hacernos recordar todas las cosas y guiarnos a toda la verdad. Señor, enséñanos. Tenemos tanto y a veces lo ignoramos. Los problemas nos distraen, las dificultades nos distraen, las injusticias nos distraen para que no descubramos lo que tenemos. Pero estamos determinados a sacudirnos del polvo. Ora por el hermano que está al lado tuyo, por la hermana que está al lado tuyo. Estamos determinados a sacudirnos del polvo de la ignorancia. Estamos determinados a sacudirnos del polvo de la ignorancia, de la falta de conocimiento. Ora por tu hermano, ora por tu hermano, ora por la hermana que está al lado tuyo. Revélale, Espíritu Santo.
revela el Espíritu Santo que al abrir la Biblia, que al abrir las Escrituras pueda conocer que las cosas que le fueron dadas a Cristo también le fueron dadas a la iglesia. Señor, destruye la ignorancia. Destruye la ignorancia. La peor ignorancia no es el analfabetismo social. La peor ignorancia es no saber lo que tenemos en Cristo. Pero aquí estamos reunidos para sacudirnos de toda ignorancia y conocer todo lo que tenemos en Cristo Jesús, para la gloria de Dios. Amén, amén y amén. Bendito sea el Dios del cielo por su gracia y su misericordia. Gracias, querida iglesia del Señor. Gracias, Chaco. Gracias, Resistencia Argentina. Gracias, hermanos queridos. Vamos, aplauda, me queda un minuto. Me queda un minuto, aplauda, aplauda, aplauda al Señor. Aplauda al Señor, aplauda al Señor. Vamos, aplauda, aplauda. Estamos saliendo del polvo de la ignorancia. Estamos volviendo a la tierra de nuestra asignación como herederos del reino de Dios.